Última hora, Venezuela. Maduro consolida acuerdos secretos con el régimen de Corea del Norte y triangula el apoyo de China, Rusia e Irán. Fuentes militares revelaron cómo el chavismo estrecha lazos estratégicos con sus aliados internacionales en busca de fortalecer su control interno y extender influencia. No olvide compartir esta información a través de las redes sociales. Muchísimas gracias. Ideólogos del régimen venezolano han sostenido desde hace años visitas a Corea del Norte porque Maduro se encamina a blindar un estado totalitario como lo es, pero con el modelo de ingeniería de Corea del Norte. En ese marco, la Fuerza Armada empezó desde hace más de 7 años reuniones con altos funcionarios coreanos en el Viceministerio de Planificación de la Defensa. Así lo revela en conversación un oficial de la institución castrense venezolano, quien considera más preocupante el hecho de que el recién llegado presidente Trump haya expresado su intención de tejer relaciones con el régimen norcoreano, con quien en su primer mandato sostuvo buenas relaciones. Maduro habría advertido que ni por las buenas ni por las malas se entregó el poder. Tengo las armas. Fue un mensaje desafiante, no a los venezolanos aplastados por su régimen, ni para la verdadera oposición desarmada que lo derrotó abismalmente, sino para tratar de intimidar a la comunidad internacional y los Estados Unidos. Destaca el oficial, quien conversó que Maduro sistemáticamente insinúa que tiene el respaldo de China, Rusia e Irán, sin mencionar a quien está en las sombras, el tenebroso régimen de Corea del Norte. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse. Gracias por estar acá. Los invitamos a seguir conectados con las noticias de última hora. Marco Rubio también anunció, por cierto, redoble de acuerdo militar también con Panamá. Importante, acuerdos militares con Panamá, con Trinidad y Tobago y con Guyana. Y también desde Estados Unidos nos llega hoy, hemos conocido hoy la noticia de que el llamado zar de las fronteras, Tom Homan, ha anunciado que las primeras deportaciones, los primeros vuelos de venezolanos deportados hacia nuestro país van a ocurrir en los próximos 30 días. Es decir, queda ya muy poco para que veamos los primeros aviones llevando venezolanos desde Estados Unidos hacia Venezuela. Y este hecho ha exigido a uno de los diarios con mayor influencia en el mundo, al New York Times, un artículo que nos deja algunos detalles muy interesantes. Lo del New York Times. El New York Times pone en contexto toda la lucha por el poder que existe y que ya le veníamos comentando desde hace varios días entre Richard Grenell y Marco Rubio. Richard Grenell, que por supuesto aspira, tiene las pretensiones de obtener algún día el puesto de Marco Rubio, el puesto de secretario de Estado, el puesto que él aspira. Ha sido embajador, ha sido un hombre formado en la estructura militar de los Estados Unidos, un hombre de la CIA, un agente de inteligencia, es decir, un hombre completo, un G.I. Joe diplomático, que vendría a calzar perfectamente en una Secretaría de Estado bajo el paraguas de Donald Trump y de la política de American First. Pero resulta que el propio equipo de Trump veía con muchos mejores ojos a un republicano tradicional como Marco Rubio que a un Richard Grenell, y así precisamente fue. Pero el New York Times, sobre este punto, es decir, sobre la deportación de los venezolanos que vienen, que ya parece inminente, dice el zar de la frontera que va a ocurrir seguro en los próximos 30 días, que no sabe cuántos vuelos van a hacer, pero explica que quiere que haya vuelos de repatriación permanentes, es decir, acordar con el régimen de Nicolás Maduro no simplemente unos primeros vuelos y olvidarse, sino que hayan de forma constante vuelos de deportación de Estados Unidos a Venezuela. Dijo que no se ve la cantidad, pero que es enorme. Es algo grandioso lo que consiguió el presidente Trump, dijo Homan al New York Times. Su esperanza es que haya un ritmo regular de vuelos de deportación. Ya se los avanzaba. Y esto es interesante, amigos, lo que viene a continuación en este artículo, en uno de los diarios más influyentes de Estados Unidos y del mundo.
de New York Times. Asegura lo siguiente y se los voy a leer. En una entrevista a Juan González fue el emisario del gobierno de Joe Biden para el hemisferio, el encargado de la Secretaría de Estado para los asuntos del continente americano, para América Latina. Dice aquí, bueno, lo presenta, dice que fue el principal asesor de Joe Biden para América Latina, y dijo esta persona, Juan González, que durante muchos años la política de Estados Unidos hacia Venezuela se ha visto obstaculizada por los partidarios de la línea dura del estado de la Florida, quienes critican cualquier tipo de diálogo con Nicolás Maduro, afirmando que el aislamiento es el camino para restaurar la democracia en Venezuela. Y González dice que cree que Granel, en su papel de enlace con Venezuela, podría estar optando a un enfoque más realista centrado en alcanzar los objetivos de seguridad nacional para los Estados Unidos. Es decir, en un principio, eso podría incluir que Maduro acepte a las personas deportadas, pero también incluir otras prioridades de los Estados Unidos, como hacer que China se aleje de los negocios en Venezuela. Esto es lo que opina Juan González. Es lo que opina el principal asesor de Joe Biden para Venezuela y el hombre que ideó todo el proceso, este proceso electoral, el hombre que estuvo bajo esa política de liberación de Alex Saab, devolverle a los narcosobrinos, porque iban a ir a unas elecciones e iban a reconocer el resultado electoral. Esa fue la gran idea de Juan González. No se ha visto concretada, no se ha visto materializada. Entonces, atentos a lo que dice Juan González sobre esta disputa entre Richard Grenell y Marco Rubio. Dice, no estoy de acuerdo con Rick Grenell en muchas cosas, pero lo apoyo en la competencia que hay entre Grenell y Marco Rubio. Creo que él es realmente la mejor opción. Los demócratas con Grenell y los demócratas contra Rubio. Juan González, quien diseñó el fin de las sanciones duras contra Nicolás Maduro y entregó a Alex Saab y entregó a los narcosobrinos, está muy de acuerdo en que sea Richard Grenell el que trate con Nicolás Maduro y que no sea Marco Rubio. Demócratas con Grenell. Creo que no hace falta más comentarios que eso. Creo que no hace falta más comentarios. Nos vamos a Chile. Amigos, importante la investigación, todos los trabajos que está desarrollando la ministra de Interior del presidente Gabriel Boric, Carolina Toá. Se está tomando muy en serio el gobierno chileno, las autoridades, la fiscalía, los tribunales, la investigación, la instrucción del juicio por el asesinato de Ronald Ojeda, ese espantoso, esperpéntico, cruel, insólito crimen que, según están insinuando, están dejando ver las autoridades de Chile, fue ordenada desde Caracas por el propio Diosdado Cabello. Imagínense la magnitud de la acusación. Diosdado Cabello, asegura el gobierno chileno, podría estar detrás del asesinato de una persona en Chile. Es tremendamente grave, porque se trata de un atentado en otro país, con pruebas ya bastante sólidas. Y es que tenemos que Colombia ha detenido a un nuevo miembro del Tren de Aragua que está implicado en el asesinato de Ronald Ojeda. Se trata de Luis Alfredo Carrillo, alias El Gocho, y está asegurando el gobierno de Chile, el gobierno de Gabriel Boric, de la ministra Toá, que están trabajando ya para llevar el caso a la Corte Penal Internacional, para llevar a Diosdado Cabello, en el caso de que se concrete definitivamente la acusación, porque lo que han presentado hasta ahora son indicios,
Ojo, no cualquier indicio, porque hay testimonios, es decir, hay declaraciones de implicados, de capturados del Tren de Aragua que están señalando al propio Diosdado Cabello, han explicado las autoridades chilenas. Y hay otro detenido en Chile por este asesinato, Rafael Gámez, alias el Turco, también del Tren de Aragua, que asegura la ministra Toá no va a ser extraditado a Venezuela para que sea juzgado, tal como está pidiendo Nicolás Maduro, tal como está pidiendo el propio Diosdado y tal como está pidiendo Tarek, el fiscal de la dictadura. Porque dice que no tiene, además lo ha dicho textualmente, resultaría incomprensible que un implicado en el asesinato de Ronald Ojeda en Chile termine siendo enviado a Venezuela, al país o al gobierno o al régimen que se sospecha fue el autor intelectual de este asesinato en un territorio extranjero. El gobierno chileno podría tomar, si quisiese, si estuviese en su voluntad, medidas muy contundentes y muy concretas en contra de un gobierno que está ordenando asesinatos dentro de su propio territorio, de un gobierno que ha enviado a delincuentes que han desestabilizado por completo al país, como bien sabe, porque es un dolor de cabeza para el gobierno, Gabriel Boric. Y hasta ahora la controversia más bien ha sido escasa. Se ha dicho que se va a investigar, se ha negado la extradición, faltaría más, y se ha negado, por supuesto, o se ha intentado, por supuesto, trabajar para que se envíe ese caso a la Corte Penal Internacional. Vamos a ver qué va a hacer finalmente el gobierno de Chile, pero todo parece, todo indica a que este caso sí se lo está tomando muy en serio. Y sobre este fiscal, al que Chile no quiere enviarle ninguna información sobre la investigación porque desconfía de él, fíjense la gravedad del asunto, el gobierno chileno cree que el fiscal de Maduro, Tarek William Saab, lo que va a hacer con esta investigación es entorpecer, manchar y ocultar las verdaderas responsabilidades. Es decir, prácticamente está asegurando sin ningún tipo de duda, sin ningún tipo de rubor, que la fiscalía actúa como un grupo criminal también en Venezuela. En lugar de combatir a los grupos criminales, ellos mismos, la propia fiscalía, es un grupo criminal a criterio del gobierno chileno y por eso se niega a compartir información sobre la investigación y a enviar a cualquier detenido a Venezuela porque sabe que eso entorpecería y mucho la investigación para esclarecer el terrible asesinato, el terrible sicariato de Ronald Ojeda en Chile. Fíjense las palabras de Tarek William Saab. Pranato y una mafia internacional, aparte de corruptos, son criminales. Se han robado miles de millones de dólares. Son la clase política más repudiada de la nación. ¿A quién se referirá Tarek William Saab? Porque esta explicación es perfecta para el grupo criminal del que él forma parte, es decir, al grupo criminal que mantiene secuestrado el poder en Miraflores. Pranato, mafia transnacional, corruptos y criminales que se han robado miles de millones de dólares y que obtienen el repudio de la población venezolana. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que aplican el pranato internacional? La criminalidad organizada, que se han robado millones de dólares y que tienen el repudio absoluto, incuestionable del pueblo venezolano. ¿Quiénes son sino ellos mismos? De esto acusan a toda la oposición, a María Corina Machado, a todo aquel dirigente opositor que ha trabajado contra ellos. En esa campaña están, en la campaña de la oposición se ha robado miles de millones de dólares. En eso andan. Sobre los presos políticos en Venezuela. Cumple un año injustamente encarcelada por este régimen Rocío San Miguel. Nacionalidad española. No sabemos qué ha hecho el gobierno español por el caso de Rocío de San Miguel, pero sí sabemos que se ha fracturado. Sabemos que
merece, necesita, le urge una operación y el régimen se ha negado a que Rocío San Miguel sea vista por sus médicos de confianza. No tiene confianza Rocío San Miguel en la operación que le quieren hacer en prisión los esbirros del chavismo, porque no confía en este grupo criminal, por supuesto, que la mantiene apresada sin ningún motivo. Siguen siendo decenas, centenares de presos políticos los que sin ningún motivo están encarcelados en las prisiones de Venezuela. Todo aquel que tiene carnet de voluntad popular, todo aquel que ha participado en los comanditos, que ha protestado, que ha sacado fotos o videos en las protestas del 28 y 29 de julio, solo ese hecho le ha valido a centenares de venezolanos sacar una foto, sacar un video, le ha valido la prisión y una desgracia familiar tremenda, de las que le hablaré también en los próximos días, de los casos que nos estamos enterando. Pobre Rocío de San Miguel, pobres presos políticos desde el yerno de Edmundo González hasta el último joven, niños, muchos de ellos que protestaron en esas manifestaciones en contra del fraude electoral del 28 de julio pasado. Y tenemos otra noticia inquietante que nos está llegando desde la cárcel de Tocorón en el estado de Aragua. Ya lo he anunciado, lo he dicho mucho, como muchos de ustedes saben, hace algunos años hice una investigación de más de 3 años sobre la brujería en Palacio Presidencial, sobre la utilización de las creencias religiosas como arma de control y manipulación política. En mi primer libro, Los brujos de Chávez, y en el segundo, El dictador y sus demonios, abordo estos temas. En las últimas semanas nos enteramos que el chavismo está cada vez cerrando más convenios, está cerrando más acuerdos con ciertos pastores de la iglesia evangélica, que por supuesto no representan a la mayoría de los evangélicos en Venezuela, que estoy seguro condenan las torturas, los crímenes y los asesinatos de un régimen que solo ha saqueado al país durante los últimos 26 años y que es contrario a todo principio religioso del cristianismo. Estoy seguro de ello. Pero sí se ha aliado y sí ha entregado dinero, eso lo denuncié en mi primer libro, en Los brujos de Chávez, a pastores evangélicos que pregonan, hacen política en las iglesias evangélicas. Y nos hemos enterado por una denuncia del Observatorio Venezolano de Prisiones, específicamente por el director Humberto Prado, que desde la cárcel de Tocorón se están forzando a los reclusos a participar en actividades religiosas propias de la fe evangélica. Informan los familiares que es que el director de Tocorón, como es evangélico, ahora quiere que toda la población reclusa se convierta, profese esta fe. No tengo nada en contra de que el director de la cárcel de Tocorón profese esta religión tan respetable como muchas otras. Pero es incluso inconstitucional que se le obligue a un venezolano a cambiar de creencia religiosa o a participar en una creencia religiosa. Más aún cuando se sirve y se utiliza una creencia religiosa como arma política, que es lo que intentó el chavismo primero con los curas de los barrios en Venezuela, después con la iglesia evangélica y finalmente, y allí sí triunfaron, con la santería. Un tema que no es menor para el chavismo, no es menor para Nicolás Maduro. Vean su pulsera roja de protección, su anillo de Saibaba, su hijo decidiendo sobre temas religiosos en Venezuela, creyente y dependiente
de los rituales, del espiritismo, de la santería. Ya todo eso lo he manifestado en muchas entrevistas que he hecho con medios de comunicación en Miami, aquí en España, también con los de Venezuela. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.